Bienvenidos a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24, tal vez logremos hoy. Un pedacito corto, pero que tiene mucha sustancia. Entonces, resumen. Venimos viendo todo el Evangelio de Mateo, parte por parte. Llegamos a Mateo 5, que es lo que muchas personas conocen como el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte es cuando Jesús da la presentación del reino de los cielos. Y Jesús presentando el reino de los cielos, básicamente lo que está diciendo es, bueno, mire, yo vine a gobernar, esta es la manera en que voy a gobernar. Y comienza a presentar unos personajes que son los que están invitados a este reino, los no importantes, los que lloran, los que sufren persecución. Son personajes que generalmente uno no consideraría importantes en la sociedad. Las bienaventuranzas nos introducen a un nuevo tipo de personas que son favorecidas por Dios. Y después Jesús comenzó con una serie de ejemplos. Los ejemplos eran sobre cómo se hace para gobernar en el reino de los cielos, cuáles son las herramientas y cuáles son las maneras en las cuales hoy en día nosotros podemos aplicar eso. Bueno, eso es lo que hemos venido viendo en cada uno de estos temas. Ahora, cuando llegamos al Padre Nuestro, nos dimos cuenta que está en la mitad del Sermón del Monte. Y en ese sector vienen las prácticas religiosas, que dijimos que es las cosas que uno hace para que lo vean, muy común hoy en los sistemas religiosos, igual que en la época. Sirvo para que me vean, hago cosas para ser aplaudido, hago cosas para ser reconocido. Digo que son para Dios, pero mi motivación es el aplauso de los demás. Justo en la mitad de eso viene el Padre Nuestro. Después de eso termina otro pedacito de Jesús y el ayuno, que es que está hablando de las prácticas religiosas que hacemos para que nos vean, que es uno de los síntomas de la religiosidad, de hacer la religión por una manera equivocada, de esa manera de relacionarnos con Dios que no es la correcta. Y ahora entramos a una parte que pareciera que Jesús está cambiando de tema, pero si lo estudiamos bien de cerquita nos vamos a dar cuenta que no está cambiando de tema. Mateo capítulo 6, versículo 19, si su Biblia tiene subtítulos, la mía dice tesoros en el cielo. Entonces el versículo 19 dice, la mía Reina Valera, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esta frase es muy famosa, ¿no? Ahora, vamos a dejar solo ahí. Este pedacito está conectado con lo que viene pasando. Las motivaciones que tenemos para servir a Dios muchas veces no son las correctas. La manera en que vemos el reino muchas veces no es la correcta. Y acá nos introduce a uno de los temas más sensibles para los seres humanos, que es el dinero. La palabra aquí que vamos a ir redefiniendo es tesoros. Es muy interesante la historia de cómo tradujeron esto, porque literalmente la palabra que muy posiblemente Jesús dijo en el hebreo, en el arameo, que era el idioma que él hablaba, y que después fue traducida a griego, es una palabra que no tiene el significado actual de tesoro. Si yo les hablo de tesoro, pues hombre, uno se imagina como una cosa de un pirata, ¿no? Que escondió por ahí una cueva, o estas películas que uno llega ahí un cofre lleno de dinero, o algo muy valioso. Entonces, la palabra literalmente significa cosas guardadas, y de hecho usa el verbo y el pronombre, o sea, es no atesoren cosas atesoradas en la tierra, sino atesoren cosas atesoradas en el cielo, o sea, no atesoren cosas valiosas, si puede ser una buena interpretación, acá en la tierra, sino hágalo en el cielo. ¿Qué quiere decir eso y por qué es importante la diferencia? Porque vamos a darnos cuenta que este pasaje ha sido muy comúnmente interpretado para decir, ok, es que si yo valoro algo mucho en la tierra, entonces me lo pueden quitar, pero si valoro algo mucho que sea espiritual o sea de Dios, no me lo pueden quitar. Y por ahí va la cosa, pero lo importante es que no es tanto una fórmula. Hay gente que ha tomado esto como, por ejemplo, yo voy a servir a los pobres para atesorar tesoro del cielo. O voy a hacer las cosas para Dios para tener un tesoro del cielo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A hackear el sistema. Como que si yo hago las cosas de manera correcta, entonces Dios me tiene que recompensar. Si yo
hago las cosas de la manera en que la Biblia dice, entonces cuando llegue al cielo, es como que vamos a llegar al cielo un día y vamos a decir, bueno, ¿dónde está mi tesoro? Yo acumulé bastante tesoro. De hecho, hay una parábola que dice que muchos van a llegar ese día a decirle a Jesús como a sacarle en cara. Nosotros servimos, nosotros hicimos, echamos fuera demonios. Y la respuesta de Jesús va a ser, yo no los conocí. O sea que nuestra relación con Dios, este es otro ejemplo en el cual no debe estar motivada por lo que vamos a recibir. Que en este nuevo reino, el reino de los cielos, las cosas que debemos atesorar, no las debemos atesorar en la tierra. No quiere decir que uno no pueda tener posesiones, sino que el recordatorio es que las cosas, mira lo que dice ahí, se corrompen, se oxidan, dice algunas traducciones, se las pueden robar. No sé cómo dice su versión, pero donde dice la polilla, hay una palabra en griego que traduce literalmente el que come, es como el devorador, el comelón, no sé cómo se podría decir en español, pero es algo que come, es el devorador. Algunos dicen roedores, otros dicen polillas, como dice acá. El punto es que figurativamente es cosas que podemos perder. El énfasis no está tanto en, ok, hagan buenas obras para que cuando lleguen al cielo tengan un tesoro, sino recuerden que eso que están buscando, ¿qué es lo que buscamos cuando atesoramos cosas? Seguridad. Cuando atesoramos cosas buscamos tener placer y buscamos decir, voy a poder repetir esta experiencia placentera y voy a sentirme tranquilo de que lo voy a poder seguir haciendo indefinidamente. Cuando nosotros tenemos la seguridad de una cuenta bancaria llena, o de un trabajo, o de un contrato, más allá del dinero como tal, es la sensación de seguridad que nos da. Hay muchos ejemplos sobre esto. Hay una parábola en la cual Jesús cuenta de un hombre que llenó sus graneros, estaban tan llenos que no le cabía, construyó unos más grandes, los volvió a llenar y le dijo a su alma, tranquila, descanse. Y después le dijeron, pero si hoy vienen por tu alma. O sea, ¿por qué pensabas que tu seguridad debía estar en lo que almacenabas? Y todos hemos tenido esta sensación. Jesús no está hablando de algo que solo algunos podrían relacionarse. Todos hemos tenido la sensación de inseguridad o de tristeza o de miedo cuando no tenemos mucho, y de esta falsa sensación de seguridad cuando tenemos mucho, porque lo que está diciendo Jesús es lo puedes perder. Los bancos se quiebran, los gobiernos se quiebran, el dinero se lo roban, no importa qué tan seguro esté. Pero hay algo que sí es seguro, es lo que le demos a Dios. No quiere decir que lo estemos acumulando para después llegar al cielo y pedírselo a Dios, reclamárselo. Lo que sí quiere decir es que es más seguro. Entonces Dios, en su sabiduría, comienza mostrando por estos pasajes de Jesús cuál es la posición en el reino de los cielos que debemos tener frente a las cosas valiosas. Por ejemplo, habla de la polilla. En esa época la ropa era muy valiosa. De hecho, una de las maneras de mostrar que tú eras adinerado era tu ropa. Hoy en día puede ser también igual, pero es más por las marcas o por lo que compraste. Pero de hecho, la prenda de ropa era como tener una cuenta de banco. O sea, era como tener lingotes de oro, era como tener una pintura muy costosa. Las prendas eran parte de la riqueza de las personas. Las personas tendrían una o dos mudas a lo mucho. Alguien millonario podría tener 5 o 6, pero no era como hoy en día que uno puede no tener mucho dinero, puede tener un closet lleno de ropa, porque hay una manera masiva de vender ropa. Por eso nombran cosas que se pueden dañar. No sé si usted ha tenido la experiencia de atesorar algo o de guardar algo por mucho tiempo de ropa, no se lo ha puesto, y hay cosas que se dañan solas. Hay ciertos materiales de cuero o estas imitaciones de cuero que cuando usted lo va a sacar del closet, es más, hay gente que me ha contado, me lo compré y nunca lo usé y cuando lo fui a usar ya estaba dañado. Es esa sensación, ¿no? De que acá en la tierra, no importa qué tan seguras tengamos guardadas las cosas, se pueden dañar, nos las pueden robar, nos las pueden quitar, pero aparentemente lo que hagamos para los demás, lo que nosotros demos a los demás, eso nadie nos lo puede quitar. Y vuelvo a lo mismo, no es para llegar al cielo y decirle a Dios, bueno, ¿dónde está todo lo que acumulé? Sino es para decir, esto es el verdadero tesoro si yo vivo conforme al reino de los cielos. Ahora, algo muy interesante.
Dice, donde están tus cosas guardadas, ahí también está tu corazón. Ahora, ¿a qué se refiere con el corazón? La Biblia habla del corazón, habla de los pensamientos, de las emociones, habla no solo del órgano físico, sino de lo que es valioso para mí. Y esto es algo con lo que todos podemos relacionar. Según la sabiduría bíblica, la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestros objetos muestra quiénes somos. Hay personas que son adictas literalmente a comprar zapatos, mujeres y hombres también. Entonces, eso nos dice algo de esa persona. Hay personas que tienen 10 carros, pregúntele qué quiere, más carros. Hay personas que tienen 20 pares de zapatos, pregúntele qué quiere, más pares de zapatos. Entonces, hay un tema en el cual la relación que tenemos con nuestras posesiones habla de dónde está lo importante en nuestro corazón. Por eso esto es importante para no tomarlo como una fórmula. He escuchado chistes que hacen en las iglesias como, bueno, estoy haciendo esto y voy a perder este dinero ahora, pero cuando llegue al cielo voy a recibir una corona más, o una joya más en mi corona, o parte más en mi tesoro. Si de hecho la expectativa ahora es de la nueva tierra. Era muy común pensar para la tradición judía que lo que nosotros estábamos acumulando como obras buenas acá era para recibirlo en la nueva era, en la resurrección, pero no como cosas materiales, sino como la persona en la que nos convertíamos. De hecho, muchas veces es el desprenderse de objetos lo que más nos va a llevar a crecer en carácter y no el aferrarnos a ellos. Entonces Jesús de entrada está hablando de algo que es contracultural en cualquier cultura y mucho más hoy en día. El tema de la acumulación, de que yo soy valioso. Por ejemplo, en esa época era muy valioso tu buen nombre, era muy valioso y muy importante si tú tienes una buena reputación. Hoy en día, si tú tienes dinero y de pronto lo hiciste con narcotráfico o de las diversas formas que las mujeres y hombres se prostituyen en redes sociales y demás, ya no importa tanto, esta persona llegó a obtener este dinero de esta manera, sino tiene dinero. Y nuestra cultura hoy en día casi que premia esto, ¿no? Se lleva a personas que han tenido muchísimo dinero y las eleva en posiciones de actrices famosas, presentadores famosos, solo por el hecho de tener dinero. En esta época no era tan así. En esta época era, si yo tengo algo que es valioso, está íntimamente relacionado en cómo lo obtuve. No es solamente tener cosas guardadas, sino dónde está mi corazón. Eso es un poquito la esencia que hay detrás de este fragmento que está haciendo Jesús en el Sermón del Monte. Ahora, versículo 22. Este es otro fragmento que pareciera que está sacado de contexto, que pareciera que está como puesto ahí para tener una enseñanza sola, para decir, esto es independiente, pero no es así. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Parece un acertijo, ¿no? Parece un acertijo porque es como la lámpara es el ojo, y si el ojo es bueno, entonces hay luz, y el ojo es malo, ¿cómo es un ojo bueno? ¿Cómo es un ojo malo? Algunas traducciones, tal vez la que tenga usted, tratan de interpretar un poquito más, y básicamente dicen que dependiendo de lo que tú mires o de lo que tú veas, entonces tu interior va a ser bueno. Esto se usa mucho en las escuelas dominicales para enseñarle a los niños, no miren cosas feas, porque si miran cosas feas, entonces dentro de ustedes va a haber tinieblas. Pero este no es el contexto de este pasaje. Jesús viene hablando de dinero. Ahora, dato curioso, importante, cultural. Había una expresión en esa época en los judíos que era el ojo bueno y el ojo malo, o el ojo iluminado y el ojo oscuro. Si tu ojo era bueno o brillante, quiere decir que tú eras una persona generosa. Y si tu ojo era malo o era oscuro, quiere decir que tú eres una persona avara, codiciosa. Ya nada más entendiendo eso, todo cambia. ¿Por qué? Porque el contexto que vemos es que Jesús está hablando de dinero, de cómo se acumulan las posesiones. Estamos para los que han entrado tarde, Jesús está hablando en Mateo 6, estamos en el 22. Ahora,
¿Cuál es el contexto entonces? Riquezas. No ha cambiado de tema. Primero dice, no atesoren cosas en la tierra, no atesoren cosas, sino en el cielo. Y segundo dice que si tu ojo es bueno, quiere decir que tú eres generoso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué está hablando de eso justo acá? De hecho, el siguiente pasaje va a seguir hablando de riquezas, o sea que no ha cambiado de tema. Son tres pequeñas enseñanzas que hacen un bloque de riquezas y justo en la mitad está cómo evaluamos. Es muy interesante porque Génesis comienza hablando de lo que Dios ve. Entonces, Dios crea algo y lo ve y dice es bueno. Dios crea otra cosa y la ve y dice que es bueno. El que inicialmente en la Biblia tiene la capacidad de ver las cosas y decir que son buenas es Dios. Después viene la mujer y ve algo que no es bueno como bueno. Y comienza todo este problema que después leímos en la famosa pasaje de Génesis 3. Lo interesante es que acá la Biblia está hablando con ese tipo de lenguaje, nos está llevando a que comparemos esto con Génesis 2. Entonces, el ojo bueno es una persona que ve y dice, es suficiente, voy a ser generoso y voy a tratar a los demás como si hubiera suficiente. ¿Sabe que uno de los temas principales del Sermón del Monte es, hay suficiente para todos? Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios generoso y no hay que tratar a los demás mal y no hay que poner la riqueza y las posesiones materiales por encima de los demás. Entonces hay que tener este tipo de mentalidad y este tipo de ojo bueno para mirar el mundo y decir, no me voy a enfocar tanto en acumular, sino en ayudar a otros, porque hay suficiente, porque Dios es bueno. Y todo lo que nos enseña la Biblia. Si yo le doy al pobre, le estoy prestando a Dios. El que da, recibirá. No es un tema de acumular con codicia. El que acumula con codicia tiene un ojo malo. Ahora, si yo enseño en la escuela dominical a los niños que no vean cosas feas o violentas o cosas que no son correctas para que niños vean en televisión, ¿estoy enseñando algo malo? No, no estoy enseñando algo malo. Pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de ser generoso, de tener una visión de la vida positiva en la cual veo el mundo como un lugar en el cual hay suficiente para todos y en el cual dentro de mí lo que demuestra es que hay luz. Mi manera en la que me relaciono con las riquezas demuestra que dentro de mí hay luz. Quiere decir que la luz del reino ha entrado dentro de mí y por eso tengo el ojo bueno y el ojo malo. Esta, por ejemplo, yo nunca la había aprendido en mis años iniciales de cristiano y pensaba que simplemente era una enseñanza de Jesús suelta que nos invitaba a mirar cosas buenas y no mirar cosas malas. Pablo después dice en una de sus cartas, dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. O sea que no está mal pensar como, hey, voy a mirar cosas bonitas, voy a mirar cosas buenas, si algo es feo no lo voy a ver, voy a alejar mis ojos de cosas que no debo ver, perfecto. Hoy en día con las redes sociales, con todo el daño que ha hecho la pornografía, con todo el daño que ha hecho los contenidos que no son edificantes para las personas, por supuesto, cada quien debe, por medio de su historia y con el Espíritu Santo, decir, bueno, qué cosas debo ver y qué cosas no vale la pena que vea. Pero este pasaje no está hablando de eso. Versículo 24. Mire que solamente vamos 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Versículo 24. El subtítulo mío ahí dice, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si se dan cuenta, primero habla de qué cosas almacenamos o guardamos o retenemos como valiosas para nosotros. ¿Son cosas terrenales o son más bien ayudar a otro? ¿Son más bien sembrar en otro? ¿Son más bien cosas que solo Dios me va a poder recompensar después? Hay una creencia muy fuerte en la Biblia y es que cuando yo hago algo y no obtengo una recompensa física que era justa, va a venir un día en que Dios me va a recompensar. Pero como les decía, no es un tema codicioso, entonces yo ahora voy a acumular bendiciones en el cielo. hay gente muy graciosa que dice que va a llegar al cielo y digo, bueno, ¿dónde están todas mis cosas que acumulé de todo el tiempo que serví? De hecho hay una parábola que toca este tema. Hay una parábola hablando del fin de los tiempos y dice que el reino de los cielos es como un mayordomo que contrató varios jornaleros. Y algunos, póngale, hablando del horario en Colombia, los contrató a las 8 de la mañana y les dijo, bueno, lo voy a pagar
el diario, lo que vale el salario mínimo de un día. Y a otros los contactó a las 10 de la mañana y les dijo lo mismo, y a las 2 de la tarde, y a las 5 de la tarde, que ya se iba a salir, contactó a unos a las 4 de la tarde para salir a las 5, y les dio lo mismo. Claro, los que habían trabajado 9 horas les dio rabia, y le dijeron, pero ¿cómo así si nosotros trabajamos 9 horas? Entonces Jesús les dice, pero ¿por qué están bravos conmigo? ¿Acaso les incumplí lo que les iba a dar? ¿Les molesta que sea generoso? Y habla un poquito de este tema, ¿no? El reino de los cielos no es un sistema de meritocracia en el cual yo acumulo para ganar más. De hecho, comencemos por pensar que todos nosotros vamos a recibir muchísimo más de lo que merecemos, ¿sí? Comencemos por ahí. Y segundo, comencemos a pensar que todas las cosas que yo acumulo como actos de servicio, en el momento en que mi motivación es recibir algo a cambio, ya no es la correcta. Que Dios es generoso y me quiere dar, esa es otra historia. Pero que hay gente que de pronto, a mis ojos, o realmente no trabaje tanto para el reino, o no haga tantas cosas buenas, y pueda recibir igual o más que yo, ¿por qué me va a molestar? Porque yo estoy compitiendo con los demás, porque la naturaleza del reino, aunque por supuesto que debemos esforzarnos por establecer su reino, nunca va a ser para ganar puntos, ¿no? Como estos escalafones que se vuelven a veces los sistemas en las iglesias, ¿no? Como escalar una pirámide a ver quién llega más lejos. Este no es el reino de los cielos. Entonces, cada uno de estos pequeños fragmentos está diseñado de tal manera que nos están dando la visión o parte de la visión de Jesús acerca de cómo funcionan las riquezas en el reino de los cielos. Ahora, el 24 dice, ya entra mucho más de frente, dice, ninguno puede servir a dos señores. Y mire que se compara la relación nuestra con el dinero como si fuera un señor, un Dios. Dice, porque aborrece a uno o ama al otro, o estima al uno y menosprecia al otro. Y después dice algo muy interesante, no pueden servir a Dios y a las riquezas. No sé si su Biblia tiene una anotación ahí, la mía tiene un numerito, y usted baja al pie de página y dice mamón, literalmente dice eso, mamón, en griego. Mamón era una deidad, mamón era un ser que representaba eso, el dinero. En el griego dice mamón, no pueden servir a Dios y a mamón. Es el Dios de las finanzas. O sea que el tema del dinero literalmente es un ídolo, y hoy en día ni hablar. ¿Cuántas cosas estaríamos dispuestos a hacer por la cantidad correcta de dinero? Hay programas que hacen esto, ¿no? Te proponen algo como hacer algo muy vergonzoso, o te proponen hacer algo muy difícil o muy peligroso, y la gente que dice que no, pero después le ofrecen plata. Y dicen que no, y le ofrecen más dinero. Y la pregunta es, ¿cuál es tu precio, no? Sería bueno hacernos esa pregunta, ¿cuál sería mi precio? Que yo te dijera algo muy incorrecto. Así tipo película Tentador, el demonio, ¿no? Haz tal cosa y tú me digas, no, eso no está bien, yo por qué voy a hacer eso. Te doy $1.000.000. Dices, no, $1.000.000 no es mucho, pero ya te queda sonando. Y comienzo a subir a $100 millones. Pidámosle a Dios que pueda llegar al punto en el cual, no importa cuánto nos ofrezcan, hay cosas a las cuales no cederíamos porque no es lo correcto, porque no, en el momento que hago eso estaría sirviendo a la riqueza sino a Dios. Que yo diga en todas las áreas he llegado al punto máximo y lo puedo hacer, no, pero sí creo que se puede lograr. Porque si mi ojo es bueno, yo lo que voy a decir es, primero, yo no necesito nada, yo todo lo tengo en Dios. Segundo, hay suficiente en el mundo, no necesito acumular. Tercero, estas cosas que yo he acumulado que me dan esta sensación de paz y de tranquilidad, ahí no es donde está mi seguridad. Mi seguridad está en lo que Dios me da. Entonces, qué interesante pensar que estos tres fragmentos están justo antes, vamos a ver si alcanzamos a darle un pedacito, de algo que el subtítulo en mi Biblia llama el afán y la ansiedad. Yo una de las cosas que más quiero, porque obviamente yo doy esta enseñanza o leemos juntos esta porción de la Biblia, y a muchos se les va a olvidar de pronto algunos fragmentos, otros no. Pero lo importante es ir desarrollando una herramienta. Ok, yo leo la Biblia y entiendo que todo el contexto está armado en un orden específico. ¿Qué quiere decir? Que Jesús viene hablando del dinero.
y que como Jesús viene hablando de las prácticas incorrectas, tener mi tesoro en la tierra, o sea, las cosas valiosas para mí son cosas que alguien me puede robar. Mis ojos miran con codicia, estoy hablando de los fragmentos que leímos, y por eso creo que no hay suficiente. Sirvo al Dios de las riquezas. ¿Qué es lo que me va a traer eso después? Bueno, viene la parte, que es un poquito más larga, vamos a leerla, de la ansiedad y el afán. No es casualidad. ¿Cuál es, digamos ya aterrizando un poquito el avión y llegando a la aplicación que podemos sacar de este texto hoy? ¿Cuál es la promesa del mundo? Cuando tengas mucho dinero, ya no vas a tener ansiedad. Y vemos personas millonarias, famosas, suicidándose, con crisis de ansiedad. No estoy diciendo que entonces ahora voy a ser súper pobre para no tener ansiedad. No. Lo que quiero decir es que esa es una de las mentiras más grandes del mundo. Personas con mucho afán y con mucho estrés. Hoy en día que está tan de moda ser trabajólico. Casi que a veces estamos orgullosos de eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? No es el dinero como tal, es la falsa sensación de control, de dominio y de paz que nos ofrece el dinero. Versículo 25. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles o las naciones buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Espectacular. Jesús es tan sabio. Y pensar que no son palabras, es lo que él vivía. Me gusta como esta serie de Chosen ha representado a Jesús y los apóstoles. Jesús vivió con lo necesario, pero él no tenía opulencia, él no acumulaba, él no tenía posesiones materiales grandes. Muy mal enseñado, he escuchado en algunas iglesias, y me lo enseñaron a mi madre alguna vez, que Jesús era millonario, que tenía una túnica carísima, que queriendo forzar un tema que no es así, no es así. ¿Que está mal si usted tiene dinero? No, lo malo es el amor al dinero, pero pues es una realidad. El reino de los cielos no se obtiene con plata, el reino de los cielos no se compra con dinero. El reino de los cielos es un reto a permanecer con mis principios correctos, a permanecer creyendo que Dios es bueno y no ceder ante la tentación de servir a las riquezas. Y todos tenemos esta tentación todos los días, por lo menos yo. Ay, tener esta plata para hacer este viaje, o para comprar esta cosa, o para darle esto a Pepito. Y uno se imagina, ¿no? Sintiendo esa felicidad. Y hay momentos alegres cuando uno puede viajar o cuando uno puede compartir, pero finalmente esa vida plena no la da el dinero, no la da. Creo que ya todos, así no hayamos tenido demasiado, hemos tenido esa sensación. Mi hija mayor un día hace años, tenía 8 añitos en ese momento, me dijo, papá, ¿te has dado cuenta que a veces uno quiere muchísimo algo y cuando por fin lo obtiene, ya no era tan chévere, no era tan bueno como lo esperaba? Y por supuesto que todos hemos vivido esa sensación. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Está diciendo, no se afanen tanto por lo que van a tener, por qué comer, por qué beber. Ahora, Jesús es como una especie de hippie que vive en la naturaleza y no le importa el bienestar de los demás. ¿O será que Jesús no sabe que hay hambre y necesidad? No.
Jesús nos está invitando a un nuevo tipo de mentalidad. Una mentalidad en la cual nuestro ojo ve la naturaleza, ve el mundo y dice, Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios bueno, es suficiente. Voy a ser generoso con los demás porque estoy viviendo en un reino del cual el Dios que hace todo es bueno. Cuando Jesús les dice, mire las plantas y mire las aves, Jesús no es ignorante acerca de la situación económica de las personas. Hoy en día es una realidad. Hay mucha escasez en nuestros países, en Colombia. Los índices de pobreza han crecido mucho, ¿no? Esto no es una negación a la realidad. Esta es una invitación a comportarnos de tal manera como si fuéramos embajadores de un reino en el cual hay suficiente. No estoy hablando de una generosidad irresponsable en la cual usted va y vende su casa y sus hijos aguantan hambre por darle a otros. Pero en lo cual también me reviso y no me dejo ganar por la codicia. En los cuales creo que hay cosas que valen más atesorar esa buena obra que este dinero. ¿Sabe que muchas veces hay gente que no da porque le da pena dar muy poquito? Hace poquito nos pasó que estábamos recolectando algo para un amigo. Paréntesis, y esto me atrevo a decirlo. Hagamos más común en las comunidades de creyentes que si alguna persona necesita algo, hombre, pida ayuda. Yo sé que a veces da pena pedir ayuda, pero para eso está la iglesia. Y hagamos más común que podamos recolectar para ayudar a esa persona. Puede hacerse entre grupos pequeños. Entonces estamos recolectando para un amigo que estaba recolectando un dinero para un negocio. Vamos a apoyarlo. Y yo le pregunté a varias personas que sé que no se molestan porque hay gente que se pone sensible con el tema del dinero. También ha habido muchos abusos y eso lo entiendo y hay que ser sensible. Pero yo lo que le dije a las personas es, mire, esta persona tiene un negocio, apóyenlo con algo. Si tienes 100,000 pesos, genial. Si vas a dar 1,000,000, gloria a Dios. Si tienes 1,000 pesos, da los 1,000 pesos. Es un acto simbólico. Y una persona que nos dio como 2,000 pesos o 10,000 fue poco. Bueno, tal vez para esa persona era mucho. Pero lo que quiero decir es, no le importó que lo que tuviera para dar fuera poco, sino lo que dijo es, yo quiero dar. Es una persona generosa. Es como la mujer con la moneda más pequeña, con la moneda de 50 pesos, ¿se da cuenta? Que diga, qué pena, yo por qué voy a dar 50 pesos. Pero es que el hecho es dar, el hecho es ser generoso. El hecho es creer que yo tengo suficiente, así sea para darle a alguien. Yo, para ser muy honesto, no, la generosidad, sobre todo a personas necesitadas, no ha sido tal vez la virtud más grande mía. Mi esposa sí, es una persona que le duele el corazón cuando ve a alguien necesitado. Es muy llevada a ese tipo de actos. Pero recuerdo hace años, tenía más bien poco tiempo de comenzar a seguir a Jesús. Estaba aquí en Santa Marta y vi a una persona en la calle, tirada en la calle. Me imagino que, no sé, si estaba drogado, no sé. Estaba tirado en la calle, pues andrajoso, se ve que vivía en la calle. Y me dio tanta tristeza, me acuerdo que fui a la Olímpica, no se me olvida, fui a la Olímpica, compré unos pancitos de estos que le dicen piñitas, que es como pan con azúcar encima. Compré un jugo de naranja, no sé, 2 o 3 cosas le compré. Se lo llevé, me acuerdo que lo desperté, se metió un susto, pobrecito. Porque estas personas los maltratan mucho a veces. Le abrí la bolsa con la comida, yo creo que ni le hablé, ¿sabe? Yo no puedo explicarles la velocidad con la que abrió esa bolsa y se comió esa comida. O sea, estaba famélico, estaba muriéndose de hambre. Ni me dio las gracias ni me importó, o sea, se puso a comer la comida. No le dije nada, me fui, me monté al carro y recuerdo que me puse a llorar. Me puse a llorar. Yo no soy mucho así, ¿sabe? Yo no soy muy sensible a ese tipo de cosas. Me puse a llorar muy fuerte. Y yo siento que era como, así se sentirá Dios, de ver a las personas que aguantan hambre y pensar que a veces uno dice, pero ¿dónde está Dios? O ¿por qué Dios no los ayuda? O ¿por qué no manda un ángel o un rayito del cielo o hace un milagro creativo o algo así? Pero es que ese es el punto. Dios estableció su iglesia y ese es el punto del Sermón del Monte. Si la luz no alumbra y si la sal no da sabor, no sirve de nada. Si los que somos creyentes no somos generosos, ¿quién más lo va a hacer? Se ha metido tanta codicia en nuestro sistema de creencias
que nuestros ojos se han vuelto malos. Nuestros ojos ya no tienen luz, no ven, como dice esta porción, no ven que el mundo es un mundo lleno de luz. Entonces, Mateo 6, 19, el 22, el 24, el 25, todo está hablando de lo mismo. Está hablando que en el reino de los cielos, las personas que somos llamados a ser luz y sal, debemos cambiar nuestra manera de pensar, estar tan empapada en las escrituras, en la persona de Jesús, para decir, yo tengo suficiente y hay suficiente para los demás y voy a ser generoso. Y cada vez que sea generoso, claro, tesoros en la tierra no estoy acumulando, pero en los cielos sí. Y mi motivación no es llegar al cielo a pedir el tesoro o decirle, Dios, voy a hacer un adelanto de las primas voy a hacer un adelanto de mi pensión. No, es decir, ese es mi tesoro que di porque tengo suficiente, porque hay suficiente. Y otra vez digo, no es ser irresponsable, pero sí es una vida de fe en la cual por lo menos en ese momento esa persona que está recibiendo de mí, ¿de quién está recibiendo? Está recibiendo de Dios. Estoy estableciendo ese momento en que yo me acerqué a este hombre pobre y le regalé una comida. Por ese momento establecí un poquito del reino en el cual hay suficiente para él y para mí. Hay personas que critican o dicen que las iglesias, o critican a las iglesias que hacen obra social, pero por Dios, por supuesto que debemos hacer obra social. Una iniciativa muy bonita que hacen acá en Santa Marta, que se llama Amor por Santa Marta. Y muchas personas han tenido en su corazón comenzar a dar a otros. Pero no es solo el hecho, es la mentalidad. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más valoramos? ¿O cuáles son las cosas? Si alguien de afuera me ve relacionarme con mis objetos, ¿qué es lo más valioso para mí? ¿Es mi carro? ¿O es mi ropa? ¿Cómo me pongo yo? ¿Cómo reacciono cuando alguna de estas cosas las pierdo? ¿O cuando una de estas cosas ya no están? ¿O cuando no puedo obtener eso que tanto quería, material? Eso habla de quién soy yo. ¿Cómo me pongo cuando no tengo mucho dinero? Y esto, honesto, o sea, yo también me angustio, por supuesto, cuando no hay dinero. Pero esto habla que nos falta todavía tener los ojos que ven que hay un reino en el cual es suficiente. No es magia, yo igual tengo que salir a trabajar y esforzarme, pero entonces cuando venga Mamón, el dios de las finanzas, y me diga, como le dijo a Jesús, Satanás, inclínate ante mí, ¿no? Hago un paréntesis aquí cortico antes de terminar y es que no me quiero subir como en este pedestal de superioridad moral, pero tantas cosas. Hoy murió el creador de OnlyFans, que es una plataforma, para los que no saben, en las que hombres y mujeres, más que todo mujeres, porque pasa más en la prostitución o en este tipo de labores que son mujeres, se desnudan para que les den dinero. Y se oye mucho, ¿no? De personas que se han vuelto multimillonarias. Entonces alguien pensará, yo aquí matándome todos los días, pues por un mínimo, ¿no? Y esta otra persona, pues, se empelotó o no sé qué hizo y mira toda la plata que tiene. Y esos son los dilemas, ¿no? En los cuales una cosa es yo juzgar a esta persona, finalmente delante de Dios todos somos iguales, pero otra cosa es decir, creamos que sí puedo tener una vida conforme a los principios y no servir a los principios del mundo de las tinieblas y con todo eso tener suficiente. Y a los que les hace falta, pues ahí entra la iglesia a tener generosidad. Es un llamado radical, esta segunda parte de Mateo 6, a confiar en que Dios es bueno y en que Dios es suficiente. ¿Cuál es nuestra manera de relacionarnos con las cosas? ¿Cómo estará nuestro cuerpo? ¿Lleno de luz? ¿Lleno de creencia que puede haber generosidad de parte de Dios? ¿O lleno de oscuridad y ansiosos todo el tiempo y angustiados porque creemos que no hay suficiente? Creo que todos nos rajamos en esta, bueno, yo por lo menos estoy medio rajado. Yo soy el profe de Biblia, pero no quiere decir que yo aplique todo esto. No me voy a poner la careta del superperfecto, eso ya lo hice durante un tiempo, no lo vuelvo a hacer.
En esta porción me voy muy confrontado por esta escritura y quiero aprender a confiar más en Dios y creer que mi fuente de paz no está en tener la cuenta llena, sino en creer que Dios es un Dios bueno, generoso, y que si le doy a otros lo hago porque hay suficiente para todos. Entonces, bueno, terminamos orando y dándole gracias a Dios por su palabra, que muchas veces es muy confrontadora. Gracias, Padre, por esta porción de Mateo 6 que ya estamos terminando. Gracias por mostrarnos que la manera en que nos relacionamos con las cosas que valoramos muestra cuál es la posición de nuestro corazón frente a esas cosas, muestra qué es valioso para nosotros, muestra cómo te vemos a ti. Gracias porque si tú eres un Dios bueno, nosotros debemos ver el mundo a través de tus ojos, con un mundo de posibilidad, de potencial, y queremos ser más generosos. Gracias porque nos enseñas que la riqueza se levanta como un Dios y quiere que le sirvamos. Perdónanos porque hablo por parte mía, muchas veces he querido hacer las cosas solo para conseguir dinero y no confiar en ti. Y gracias porque me prometes que la ansiedad y el afán no me van a ser quitados solo cuando tenga más dinero, sino cuando confíe más en ti. Vamos a seguir esforzándonos, trabajando, vamos a buscar tener lo suficiente para vivir bien, nosotros y nuestra familia, pero vamos a hacerlo sin servir al Dios mamón, sin servir a las cosas que el mundo nos invita a hacer, y a ser cada día más generosos, no tanto de una manera irresponsable, pero sí de una manera llena de fe y llena de alegría. En el nombre de Jesús, amén.